Dios les bendiga y bienvenidos al podcast Shema. Este es nuestro primer podcast de la serie del año, que es Raíces, y es acerca de la serie pasada, que es Zona en Construcción. Mi nombre es Zuli y me acompaña la confraterna Yailin, que nos va a contar un poco sobre lo que es una zona en construcción. Pues básicamente una zona en construcción es un lugar donde ya algo estaba construido, pero se desconstruyó y ya se está trabajando algo para poder crear algo nuevo. Eso es una zona en construcción. ¿Y por qué la obediencia a Dios es tan importante en una zona en construcción en nuestra vida espiritual? Pues la obediencia a Dios es sumamente importante porque nosotros tenemos que obedecer cuando Dios nos está mandando en nuestra zona de construcción a quitar algo y poner algo. Y esa obediencia es fundamental en ese proceso. Así que esto traen 3 fundamentos que son sumamente importantes también. Y la obediencia es aferrarnos a la voluntad de Dios y no la nuestra. Dios nos recuerda muchas veces en su palabra que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y la nuestra no lo es, porque nosotros vivimos en nuestra humanidad y en un mundo de pecado. Así que nosotros nos dice que no nos aferremos a nuestra propia concupiscencia, a nuestros propios pensamientos, porque nuestros pensamientos, en cambio Dios es santo y Dios es puro, los pensamientos de Dios son para bien para nuestras vidas. Así que nosotros tenemos que recordar que debemos aferrarnos a los pensamientos de Dios y a la voluntad de Dios. Y entonces por eso viene también en la obediencia, bien importante, un sentido de humildad. El reconocer que Dios es soberano y que con Él es que somos más que vencedores. El no ser orgullosas diciendo que Dios no nos puede perdonar, en cambio, a reconocer que por Dios y para Dios son todas las cosas y es que hemos sido salvos. Así que también, además de la humildad, es bien importante la disposición y la disposición de nuestro corazón. Que podamos entender que no solamente Dios lo va a obrar porque Él tiene el dominio y lo puede hacer, pero Él nos da la decisión a nosotros de que Él trabaje en nuestras vidas. Así que tiene que tener primero esa disposición de nuestro corazón a poder ser transformados. Y en esta obediencia me gusta mucho la historia de Samuel y Saúl en 1 Samuel 15. ¿Tú sabes un poquito de esa historia? ¿Nos puedes contar un poco? Ok, pues básicamente Jehová le dice a Samuel, el sacerdote, y le dice, mira, quiero que Saúl haga esto. Este pueblo había desobedecido contra Dios y se había levantado en contra del pueblo judío, el pueblo de Dios. Y entonces, básicamente Dios le dice, pues tiene que matar todo el pueblo, tiene que matar todo, quitar todo. No puedes vivir nada, ni animales, ni personas, como que nada. Y entonces Saúl dijo, ok, pues vamos para encima. Y él fue, pero en lugar de asesinar todo como Dios se le había mandado, él perdonó a el rey y perdonó también los mejores animales. ¿Por qué? Porque él quería darle sacrificio a Dios. Pero eso no fue lo que Dios le había mandado. Y de esta historia podemos aprender que lo más importante es que le sirvamos y le obedezcamos a Dios y a sus mandatos, más que el sacrificio mismo, porque Saúl actuó según su propia concupiscencia y eso no le agradó a Dios, más en cambio si le obedecemos, pues es una ofrenda más grata a Dios y estamos obedeciendo el mandato tal y como Él nos los envía. Exacto. Pero nosotros como también tenemos esa oportunidad de obedecer al mandato de Dios, también tenemos la oportunidad de desobedecer al mandato de Dios. Y ahí es que caemos en el pecado. Así que me gustaría preguntarte, ¿de qué maneras tú has visto o te ha pasado a ti o has visto a otras personas que han actuado ante realizar un pecado? Usualmente lo primero que sucede es que huimos o nos alejamos de la presencia de Dios. Exacto. Como que a mí también me ha pasado. Yo pensando que Dios no me puede perdonar, decido alejarme, pero no es lo que Dios nos dice. Él mismo establece en su palabra que nos volvamos a Él, como el hijo pródigo que se había arrepentido de alejarse de la casa de su padre. Él dijo, pues no, en la casa de mi padre es que yo realmente estaba bien, estaba feliz y tenía hasta alimentos. Así que el padre, cuando el hijo volvió, el padre no lo rechazó.
sino que lo recibió con brazos de amor y fue corriendo hasta hacia el Hijo. Y así mismo es Dios con nosotros, cuando nosotros cometemos pecado. Y la misericordia de Dios es tan grande que Él siempre está dispuesto a perdonarnos, pero este proceso de restauración comienza con nosotros mismos. Y el primer paso, vamos a mencionar una serie de pasos que debemos seguir, ¿verdad? Para esta restauración espiritual, esta restauración de nuestra conexión con el Padre. Y el primero de ellos es el cambio de actitud. Porque lo primero que tenemos que hacer es aceptar que estamos en una situación que no es correcta, estamos haciendo cosas o pensando cosas que no son, que no van de acuerdo con lo que Dios quiere para nuestra vida. Así que cambiar esa actitud y ese pensamiento nos ayuda a aceptar qué es lo que yo puedo dejar de hacer o lo que puedo abandonar, que Dios va a trabajar en mí. Amén. Y de ahí también viene a identificar la intención, cuál es la posición de nuestro corazón al cometer ese pecado, en qué estamos, identificar la raíz de por qué. Y realmente quien nos puede ayudar a poder entender cuál es la intención de nuestro corazón es el Espíritu Santo, que no me gusta mucho porque Salmo 139 dice que examina, oh Dios, mi corazón. Y porque Dios desea examinar nuestro corazón y examinar nuestra intención. Y es bien necesario para este proceso de poder ser restaurado. Amén. Y otro de los pasos también es reconocer el dolor. Reconocer que esta actitud que estamos teniendo o este pecado, si es algún pecado recurrente o esta acción, nos duele. Pero igual en algún momento, el proceso de Dios de encaminarnos nuevamente también nos duele, y hay que reconocer que el dolor va a ser parte de ese proceso, más no va a durar para siempre. Exacto, y me encanta eso porque nosotros tenemos que pasar ese proceso continuo y de esa forma de ir en la obediencia y el proceso de que Dios restaure nuestra vida y haga algo nuevo. Tenemos que también separarnos del pecado, porque tenemos que reconocer el dolor que va a ser doloroso el proceso, pero ante eso tenemos que también nosotros separarnos del pecado que habíamos realizado ante Dios, y en lugar de nosotros decir, pues no, pensar, no, es que Dios me va a perdonar como quiera. Sí, Dios te va a perdonar, pero también tiene que estar esa decisión tuya de separarte del pecado y vivir una vida de santidad. Claro, no podemos dar por sentado el sacrificio de Dios de perdonar nuestros pecados, y no podemos dar por poco esa sangre derramada en la cruz. Así que nosotros, claro que tenemos acceso a ese perdón. Exacto. Y vamos a hablar un poco de eso ahora, de ese perdón y ese consuelo, pero debe salir de nosotros también ese agradecimiento por ese sacrificio que ocurrió, y gracias a eso es que somos salvos el día de hoy y podemos ser perdonados. Y el último paso sería perdonar y consolar. Y te pregunto, Yailin, para ti, ¿qué es perdonar? Pues para mí perdonar es la mayor prueba de amor. A mí me gusta mucho, y de esto lo enlazo al sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Como dijiste, su sangre derramada, que no sea en vano. Y realmente el perdón es Jesús no cometiendo ningún pecado en esta tierra y manteniéndose puro ante todo, como quiera, se llenó del pecado de toda la humanidad y lo llevó en la cruz del Calvario para que nosotros pudiésemos ser salvos. Y para mí eso es el perdón, el mayor testimonio de amor. Amén. Entonces, Yailin, ¿para ti qué es consuelo? Para mí el consuelo es básicamente como un amor líquido. Es como un abrazo caliente que me inunda y me llena de plenitud y una confianza plena en el Señor, de que incluso ante la circunstancia Él está presente y que no importa lo que me pueda enfrentar, puedo recibir y reconocer que Él está allí. Y para mí eso es el consuelo. Y como Él ha estado ahí para mí, yo puedo estar ahí para otras personas. Y también reconocer que Dios puede estar presente y el Espíritu Santo, que es el consolador, puede estar presente para consolar a las demás personas. Pero me gustaría saber también tu versión, que para ti el consuelo.
Para mí el consuelo es en parte lo que estás diciendo del Espíritu Santo, de sentirse validado, de este sentimiento de empatía, de Dios diciéndote, no te rechazo por tu condición, no te rechazo por tus acciones, sino que te envío al Espíritu Santo a que esté contigo, a que te abrace, como dices, y a que te guíe. Y ese consuelo del Espíritu Santo redarguye y nos hace entender que Dios está ahí dándonos una nueva oportunidad y que podemos enderezar nuestro camino según el diseño original que quiere Dios que tengamos nosotros, según el plan que tiene Dios para nosotros, y que tenemos a alguien que es el Espíritu Santo que nos guía y está con nosotros todo el tiempo encaminándonos a ese plan y a ese propósito que tiene Dios. Amén. Y me encanta eso porque de ahí viene también lo que es ser moldeado. Tenemos que ser moldeados. Dios es el alfarero y nosotros somos el barro. Así que en esta zona de construcción es sumamente importante que podamos reconocer que debemos, nuestro templo, nuestra vida, todo lo que somos, tiene que ser moldeado por Dios para que podamos ser una vasija que abunde en aceite, como me gusta que sobreabunde la gracia. Y en esta zona de construcción hay 6 puntos importantes que podemos comparar con nuestra vida espiritual. Y el primero son los fundamentos sólidos, y quisiera que nos hables un poco de qué son los fundamentos sólidos. Pues para mí los fundamentos sólidos es Cristo. Y me gusta mucho porque una de las series pasadas también, que se llama Fundamentos, se tocó el versículo de que Cristo es la roca y que aunque venga la tempestad, podemos tener la confianza de que Él está presente. Viene la tempestad, podemos confiar que Dios está allí. Y de esa manera podemos nosotros tener un fundamento solidificado, que no tambalea ante las circunstancias, sino que reconociendo que Dios es el mismo y el Dios que es todo soberano, Él está para con nosotros. Amén. Y otra cosa que debemos también reconocer y aceptar es que estamos bajo un proceso continuo. Y este proceso comienza desde nuestra concepción hasta el día en que dejemos de estar en esta tierra, ya sea porque partamos con el Señor o venga a buscarnos. Y esos procesos continuos son bien importantes que nosotros los reconozcamos y los aceptemos, porque son por esos procesos por los que vamos a pasar para ser moldeados, como estás diciendo, y para acercarnos más a lo que es el plan y el propósito de Dios. Y me gusta mucho porque, como dijiste, en esos procesos continuos podemos llegar al otro punto, que es las correcciones y ajustes. Como Dios es un Padre, nosotros cuando aceptamos a Jesucristo somos hechos hijos adoptados por Dios. Así que, por lo tanto, vamos a recibir la corrección del Padre, y esos tal vez correcciones y esos ajustes que Dios va a hacer a nuestra vida, como vamos a hacer su voluntad, puede ser que sea difícil al principio, pero debemos confiar que el Dios que nos ama como un padre, lo que busca es nuestro bien y busca que nosotros podamos tener realmente paz, plenitud y gozo. Y eso es lo que Dios desea para nuestra vida. Que esas correcciones no son para mal, sino que en su tiempo vamos a poder ver el fruto y el por qué y para qué pasaron las cosas como pasaron. Amén. Y siguiendo con eso, entonces tenemos lo que es el plan y el propósito. Y con esas correcciones y esos ajustes que mencionabas, entonces nos acercamos más a lo que es el plan de Dios para nosotros, ya sea en nuestra vida espiritual, ya sea en nuestro ministerio, sea en nuestra vida profesional. Y todos tenemos un propósito, y ese propósito ya está establecido, y Dios lo tiene bien presente cuando nos guía y nos envía al Espíritu Santo a que nos ayude con esas correcciones y con esos ajustes, para entonces poder acercarnos más al plan y a la voluntad de Dios. Y exacto, me encanta mucho porque la misma Biblia establece que los planes de Dios para nosotros, para con nosotros, son planes de bien y no de mal, para que al fin tengamos una esperanza. Resumí un poquito el versículo, pero realmente asimismo podemos tener esa confianza y ese otro punto, que es la protección y seguridad. Podemos tener esa seguridad de que el Dios, que es todo soberano, tiene también un plan y un propósito de bien para nuestras vidas. Y no, todas esas correcciones, como estábamos hablando, van a surgir para que nosotros podamos tener
es acercarnos más a su voluntad y podemos tener esa confianza de que incluso en esos momentos de dificultad que tal vez no entendamos el proceso, Dios no nos va a abandonar, y de ahí viene la protección de Dios. No, Dios no nos abandona, sino que nos protege y nos guarda de cualquier mal y nos guarda del proceso para que podamos llevar y entender el fruto de por qué pasaron las cosas. Y de acuerdo también podemos tener ese sentido de seguridad de que Dios nos acompaña. Y también como nos acompaña a nosotros, nos acompaña en el otro punto, que es en trabajo en equipo y en cooperación, en colaboración, porque todos somos parte de un mismo cuerpo, que somos parte del cuerpo de Cristo. Así que vamos todos aunque tengamos distintas funciones, tenemos el mismo propósito, que es para que otras personas conozcan de Cristo. Y a eso Dios nos ha llamado, y esa es la encomienda que nos ha dejado. Y realmente de ahí podemos nosotros, al fundamentarnos más en Dios, podemos reconocer que somos parte del mismo cuerpo. Y nace en nosotros el trabajar en colaboración y en trabajo en equipo para que esta función pueda realizarse, de que podamos llevar el evangelio. Amén. Y luego de eso tenemos entonces lo que son los resultados visibles con el tiempo, y esto es una parte que personalmente a mí me fascina, porque una persona, y usualmente sucede también con las personas nacidas en el evangelio, pero una persona que no nace en el evangelio viene a los pies de Cristo, casi siempre viene con procesos, viene atribulado, viene cargado, viene cansado. Y ese primer encuentro con Dios es ese encuentro de los procesos continuos, de las correcciones, de abandonar el pecado, abandonar conductas, mentalidades. Y luego de un tiempo se empieza hasta a notar físicamente lo que es el resultado de Dios obrando en tu vida. Amén. Entonces tienes ese gozo, tienes ese brillo, tienes esa seguridad de que aunque estás pasando por cosas malas, porque no dejamos de pasar por procesos y por cosas, pero tenemos esa seguridad de que hay alguien ahí arriba con nosotros de la mano que nos está guiando y nos está cuidando, y esos resultados visibles se notan en el aceptar también que estos procesos continuos son procesos necesarios para terminar de moldear lo que es nuestro carácter, nuestro corazón, o todo lo que quiera Dios corregir en nuestra vida, ya sea nuestra vida espiritual, nuestra vida privada, nuestro ministerio. Y todos estos resultados son testimonio de lo que Dios ha hecho con nosotros y de lo que puede hacer con otras personas que al momento no conocen a Cristo. Amén. Y me gusta mucho eso porque, aunque, como me dijiste, bien importante que somos testimonios, somos cartas abiertas, y a eso Dios también nos llama, que podamos con nuestro testimonio, con nuestra vida pasada, podemos dar testimonio, valga la redundancia, de un Dios que restaura, un Dios que renueva, y si lo puede hacer con nosotros, lo puede hacer con ellos también. Y esos resultados, esa transformación que Dios hace en nuestra vida, no solamente es para nosotros, sino para impactar la vida de las demás personas. Pero para que esos resultados se puedan dar, es bien necesario tener una vida de comunión íntima con el Espíritu Santo, porque a través de la comunión íntima del Espíritu Santo, con el Espíritu Santo, es que es manifiesto en nosotros el fruto del Espíritu Santo, que es el amor, la paz, el gozo, la paciencia, la benignidad, la fe, la mansedumbre y la templanza, que como dice la Biblia y establece, contra tales cosas no hay ley. Y con esto entonces nos despedimos. Hasta la próxima. Dios les bendiga. Adiós, que les bendiga.